Nuevamente en Psiquiatra en Casa, soy la doctora Omaira Borges y hoy vamos a desarrollar el tema Comprendiendo la depresión. Bienvenido. La depresión es una enfermedad que es tratable y debemos comprenderla. No se trata de una debilidad personal. Muchas personas están deprimidas y no lo saben. Y hay somatizaciones que son dolencias físicas que enmascaran la enfermedad. Estas personas visitan muchos especialistas porque creen que están enfermas del corazón, porque tienen palpitaciones o que le duele todo el cuerpo, creen que tienen problemas articulares y van pasando de médico en médico hasta que por fin alguien le dice que todos sus estudios están bien y que físicamente no tienen ninguna enfermedad y por lo tanto deben consultar a un psiquiatra o a un psicólogo para detectar una depresión de manera precoz y colocar un tratamiento. Las depresiones son enfermedades que producen incapacidades laborales que pueden oscilar entre 1 y 8 meses y cuando es crónica se convierte entonces en una incapacidad total. Es importante distinguir cuándo es realmente una enfermedad depresiva o es una depresión reactiva, que es normal. La depresión es reactiva, es un estado de ánimo depresivo que es transitorio, producto de un evento impactante para el individuo que a los pocos días, menos de una semana, la persona es capaz de superar. Entonces nosotros hablamos de esto de algo reactivo. Sabemos que las depresiones, más del 50% de las personas no reciben un tratamiento médico. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hay 350 millones de personas en el mundo que sufren de depresión y no lo saben, no son tratados. Para el 2020 se estima que la depresión es la segunda causa de morbilidad mundial. La población de mayor riesgo son los adolescentes y los ancianos y también tienen un alto riesgo para suicidio. ¿Cómo reconocemos los síntomas de depresión? Estos síntomas permanecen en el individuo por más de 2 semanas. Puede pasar meses o años. Entre estos síntomas tenemos una tristeza profunda o un sentimiento de que la vida no vale la pena. Hay pérdida del interés y se deja de luchar por lo que le importa al individuo. Hay falta de motivación, hay falta de energía, hay falta de atención, concentración y problemas de memoria. Hay muchas quejas somáticas, no todas las personas expresan su depresión de la misma manera. Hay otros que el único síntoma es el insomnio o que duermen demasiado, otras que aumentan o pierden peso. Hay un sentimiento de inutilidad, se culpan sin razón, se sienten irritables con cambio del humor, piensan en el suicidio o la muerte y tienen dificultad para tomar decisiones. Estos son criterios que en manos de un médico de atención primaria o un médico general, psicólogo y especialista es capaz de detectar y decir si hay o no hay depresión. ¿Cuáles son las causas de la depresión? La depresión es una enfermedad multicausal y entre los factores tenemos los factores genéticos. Ya está demostrado que existe un gen para la depresión y que este se puede transmitir de una generación a otra. Las causas ambientales por eventos traumáticos importantes en la vida de un individuo, la parte social o psicológico. Los desequilibrios neuroquímicos como la
disminución de la serotonina, noradrenalina, adrenalina y dopamina, al estar disminuido en el espacio sináptico entre una neurona y otra, se produce una depresión. ¿Y dónde viene este desequilibrio neuroquímico? Puede venir de las enfermedades comórbidas, enfermedades médicas como el hipotiroidismo, la menopausa y las enfermedades crónicas. Ejemplo de enfermedades crónicas, tenemos un dolor crónico que a la larga produce un estrés en el individuo que hace que aumente el cortisol en el organismo y esto inmunodeprime al individuo y aparece una depresión como una comorbilidad de una enfermedad. También son causa de depresión los duelos complicados y prolongados no resueltos. El individuo no se trata la depresión y un duelo que se puede resolver en 1 año, 2 años, pasan 10 años y cuando llegan a la consulta psiquiátrica ya el paciente tiene 5 o 6 años deprimido y se transforma en una depresión crónica de difícil manejo médico y farmacológico. En la práctica médica, ¿cómo se diagnostica una depresión? El médico especialista la diagnostica a través de diferentes maneras. Una de ellas es la entrevista médica. Se hace una historia clínica con todos los signos y síntomas de la enfermedad y también se puede realizar una entrevista estructurada. De esta historia médica se saca una conclusión, se obtienen los criterios suficientes para decir si el paciente está deprimido o no. Otra manera es a través del test de depresión administrado o autoadministrado de Beck. Ahí también se esboza toda una serie de preguntas que el paciente va respondiendo y va a ser evaluado por el médico, quien coloca un puntaje y dice si, dependiendo del puntaje, si está deprimido o no. También utilizamos el laboratorio donde tratamos de descartar enfermedades médicas que estén produciendo la depresión y por eso pedimos perfil tiroideo, niveles de neurotransmisores, un perfil general, porque eso puede explicar los síntomas que tiene o no tiene el paciente. Un estudio de imágenes también como un TAC, una resonancia magnética cerebral, por ejemplo, un paciente mayor que de la noche a la mañana se volvió apático y pareciera que estuviera deprimido. Entonces, cuando hacemos el estudio de imágenes, pues nosotros podemos encontrar ahí una enfermedad de Alzheimer o un Parkinson que explique por qué está así el paciente. Otro estudio que realizamos como de rutina para los psiquiatras y los psicólogos es un electroencefalograma. Una vez que el médico hace el diagnóstico de depresión, el paciente debe recibir un tratamiento y hay diferentes fases del tratamiento. La primera fase, el objetivo principal, es alcanzar la remisión total de los síntomas depresivos, es decir, que el paciente quede libre de síntomas. Esto ocurre cuando tenemos depresiones leves o depresiones de corto tiempo y que sabemos que el tratamiento, ya sea farmacológico o no farmacológico, va a dar este resultado. En la segunda fase del tratamiento, durante los 3 primeros meses, una vez que el paciente se mantiene libre de síntomas, uno mantiene el tratamiento farmacológico para evitar las recaídas, porque una vez si el paciente suspende el medicamento, lo más probable es que regresen los síntomas por los cuales consultó al psiquiatra. Y la tercera fase del tratamiento, una vez lograda esa remisión total de los síntomas, que no hay recaída del cuadro clínico, se mantiene la terapia y la psicoterapia para proteger al paciente por lo menos 1 año. Algunos preguntarán por qué es tan largo el tratamiento de una depresión. Estas son las depresiones normales
El tratamiento farmacológico en este caso dura 1 año y la psicoterapia 1 año de mantenimiento, porque hay un riesgo elevado que el paciente en los 3 primeros meses de mejoría recaiga. Entonces, el médico supervisa a lo largo del año que se cumpla el tratamiento farmacológico y que el individuo o el paciente explore la problemática por la cual vino, aprenda a través de la psicoeducación lo que es una depresión para evitar en el futuro recaídas. Entonces, la depresión es un problema que es a largo plazo, que podemos combinar la farmacología con la terapia y la recuperación es total. Hay un grupo de pacientes los cuales no remiten los síntomas. Por lo general, el 70% de los casos remiten, es decir, 0 síntomas, y queda un 30% de pacientes que tienen comorbilidades médicas y que se tardan su recuperación. Por ejemplo, un paciente con hipotiroidismo, su recuperación no va a ser 1 año, puede ser 2 años, dependiendo los niveles hormonales y la estabilidad que tenga en su tratamiento endocrino. En esta diapositiva tenemos el tratamiento de las depresiones, las dos formas que tenemos, que es el farmacológico y no farmacológico. ¿Cuándo utilizamos uno y cuándo utilizamos el otro? El tratamiento farmacológico, aquí voy a utilizar antidepresivos para las depresiones moderadas y severas. Se indica bajo criterio médico. El médico es quien lo supervisa y lo controla. ¿En cuánto tiempo el paciente puede responder al tratamiento? Entre 4 y 8 semanas, eso significa 2 meses, de 2 a 3 meses para ver algún resultado. Una vez que yo obtengo una respuesta al tratamiento farmacológico, lo mantengo por espacios de 1 año. Los medicamentos pueden tener entonces efectos colaterales, pero que esto, en la medida que el organismo se va adaptando al uso del medicamento, disminuye. Muchas personas les tienen miedo a los antidepresivos. Yo como médico y psiquiatra les digo que estos son medicamentos muy útiles y que ayudan a los pacientes a salir rápido de una depresión. Quizás le tienen miedo a los efectos colaterales, pero en la medida que ha avanzado la ciencia, cada vez más los antidepresivos tienen menos efectos colaterales. Este medicamento para llegar al cerebro se tarda casi 3 meses y para producir resultados, algunos se desesperan, pero una vez que se obtienen los resultados, el paciente ante la evidencia continúa el tratamiento médico y nota un antes y un después del tratamiento farmacológico. Los tratamientos no farmacológicos tenemos la psicoeducación, la psicoterapia, es decir, hay que conocer qué es una depresión, cuáles son sus síntomas. En la psicoterapia es tratar a través de estas técnicas cognitivo-conductual, PNL, resolución de problemas, tratar de hacer una revisión de la propia vida del paciente y qué cosas quieren modificar o cuáles cosas quieren resolver. También entre los tratamientos no farmacológicos está el ejercicio físico. Esto estimula a la producción de sustancias como la serotonina, adrenalina, neurotransmisores. También el disfrute y hacer cosas que lo recreen también produce serotonina, que es la hormona de la felicidad, el neurotransmisor. En la medida que el paciente progresa, puede fijarse pequeñas metas y tratar de alcanzarlas. Esto le va dando confianza y va estimulando a la actividad. Hablar con personas con quien confía sobre cómo se siente, aumentar los vínculos sociales también es un preventivo para no caer en depresión.
Una cosa muy importante es la higiene del sueño. Hemos visto que muchos pacientes psiquiátricos no duermen o tienen trastornos del sueño por largos periodos de tiempo. Este es un factor, un criterio muy importante para diagnosticar la depresión. Ahora hablemos de la higiene del sueño. Una persona normal debe descansar y dormir entre 6 a 8 horas para recuperarse, tanto física como mentalmente. Entre las recomendaciones de la higiene del sueño tenemos que debemos tener un horario fijo para acostarnos, para levantarnos, porque esto mejora nuestro ritmo circadiano, que significa la secreción de hormonas. Una vez que yo me dispongo a dormir, no debo llevar preocupaciones a la cama. Si tengo trabajo, debo dejarlo en mi sitio de trabajo. Tengo que tener tranquilidad para poder disponerme a dormir. Si estoy insomne, trato de no permanecer en la cama, me levanto, leo un libro, escucho música de relajación y cuando sientas sueño, regreso a la cama. Se debe tener una rutina para ir a la cama, por ejemplo, un baño o ducha con agua tibia antes de ir a la cama, una taza de té o de leche, hacer meditación previa, evitar la automedicación. La habitación donde uno se dispone a descansar debe ser una habitación para descansar, un lugar cómodo, atractivo, que me invite a descansar, sin dispositivos electrónicos. La alimentación debe ser también sana, la cena debe ser ligera, pero suficiente que genere saciedad. Debo evitar entonces el alcohol, la cafeína y la nicotina. Si yo cumplo con esta higiene del sueño, es probable de que mi descanso sea reparador. Conexión entre el suicidio y la depresión. Entonces, la depresión por lo general presenta ideas negativas, pero también hay ideas de muerte e ideas suicidas. El médico es el que está capacitado para evaluar dichas ideas. Conversará con el paciente sobre ellas y le dará las herramientas para que desista. Si hay un plan preconcebido, en este caso, le avisará a los familiares, quien brindará el cuidado y el apoyo necesario, se ajustará dosis de tratamiento médico. Entonces, las ideas suicidas son un factor de riesgo para los adolescentes y ancianos y es importante su contención. Entonces, lo más grave de la depresión es esto, el riesgo más grave es el suicidio. Y muchas veces el diagnóstico de depresión pasa por debajo de la mesa y a veces se suicidan los pacientes y no sabemos. Ya para finalizar, le dejo la siguiente reflexión. En la vida se gana y se pierde, se sube y se baja, se nace y se muere, pero siempre la vida será la mejor opción. A pesar del sufrimiento, en un instante gira y volvemos a tener fe y esperanza para seguir nuestro camino. No te desanimes, sigue conmigo. Aunque no lo creas, siempre alguien te escucha. Como siempre, aquí le dejo la bibliografía, los libros donde pueden ampliar la información. Gracias.